Amén. Así que sin más preámbulos, hermanos, hoy cada 15 días traemos testimonio del poder de Jesucristo y pues sin más preámbulos dejamos lugar a nuestro hermano Juan, que él tiene testimonio precioso de lo que Jesucristo hizo en su vida. Dios le bendiga, hermano, y qué tiene que contar en esta hora a través de este programa. Bueno, primeramente les quiero decir que Dios les bendiga y les guarde. Les vengo a contar un poco de la gran maravillosa, de lo que ha hecho Dios en mi vida. Cómo transformó mi vida, cómo empezó a obrar Dios en mi vida, desde que yo lo recibí en mi corazón. Yo tuve una infancia bien, fui criado por abuelos, todo estaba bien. Hasta un tiempo que empezaron a llegar las enfermedades a mi hogar. Mi madre empezó con la enfermedad de los riñones, le empezaron a hacer hemodiálisis, todo fue para abajo ahí. Se empezó a acabar la felicidad, la armonía que había en la casa, empezaron los problemas. Yo creo que primeramente, ¿de dónde eres tú? Yo soy nací en un rancho de Bustamante que se llama Ejido Los Antonios, pero desde muy niño radico aquí en Ciudad Victoria. Y me dices que tú no conoces a tu mamá. Sí conoces a tu mamá, pero tú te crían tus abuelos. Fui criado por abuelos, sí. ¿Y cómo fue tu niñez, bro? Mi niñez, le digo que fue, pues muy bien. Mis abuelos siempre me trataron muy bien hasta la fecha. Mi abuelo, que él todavía vive, me trata muy bien. Para mí no fueron abuelos, fueron siempre como unos padres. Uh-huh. ¿Y cómo te educaron? Pues como, en mi hogar, o sea, yo no tenía un mal ejemplo de mi abuelo. Él nunca tomó, Uh-huh. desde que yo tengo su conciencia, nunca tomó, nunca fumó. Pues lo que es muy tradicional, siempre ahí en mi hogar como católicos. Uh-huh. Todos católicos. Tenía muy chiflado por ser, como quien dice, el niño chiquito. Sí, gozaba de ciertos privilegios porque era el nieto. O sea, ya todos los hijos de mis abuelos pues ya estaban grandes, estaban casados y nomás quedaba yo con ellos. Siempre tenían ciertamente chiflado. O sea, mi papá siempre me quería llamar la atención, pero mi mamá siempre, mi abuelita en este caso, yo le digo, mamá, ella siempre me deja que haga lo que quiera. Él está chiquito, él es un niño, él no sabe lo que hace. Okay. Y me dejaba hacer lo que yo quisiera, travesuras, pelearme con los niños, apedrear a los niños, o sea... Como que tú eras el consentido y tú, todo lo que tú quisieras hacer, tú lo hacías. A los 15 años me cuentas que empezaste a tomar. A los 15 años sí empecé a tomar. ¿Y qué fue lo que te dio por empezar a tomar? ¿Por las amistades o cómo fue? Pues más que nada por la libertad que yo tenía en mi casa. Ajá. Le digo que la libertad que mi mamá me daba, pues empezaron las fiestas. Uh-huh. Las fiestas, yo sé que en cualquier fiesta en un rancho, pues... ¿Eran muy católicos en tu casa? Sí, católicos. A hueso colorado. Y luego empezaste a tomar y se vinieron para acá. Sí, es que temporadas pasamos aquí en Victoria y temporadas en el rancho porque le tocaba a mi papá ir a la siembra, a la cosecha. Uh-huh. Y duramos un tiempo allá y otro tiempo nos vinimos a vivir aquí para Uh-huh. poder trabajar y eso. Y estando aquí, fue más tomadera, empezaste a trabajar y de alguna manera eso motivó que tú tomaras más, de alguna manera tú decías, pues ahora tengo mi dinero. ¿Cómo fue? Sí, porque le digo que tenía una libertad en mi hogar, en mi casa, que mi mamá tenía muy chiflado, muy consentido. Entonces yo empecé a trabajar, empecé a ganar mi dinero, empecé a conocer amistades, empezamos a salir a los bailes, empezamos a tomar. Uh-huh. Y de primero era hasta las 12 de la noche, luego ya empecé a tomar hasta las 3 de la mañana. ¿En tu casa qué te decían? Nada. Nada. O sea, mi papá siempre me quería regañar, o sea, mi papá siempre me quería llamar la atención, pero mi mamá de una cierta manera me solapaba lo que yo decía, déjalo, él sabe lo que hace. Y pues yo de eso me creía y pues ya empezar a seguir tomando y llegar hasta otro día. O sea, tú trabajabas como quise más para tomar. Para tomar, sí, para mí, porque realmente nunca apoyé yo a mis padres en lo económico. O sea, ellos me dicen, tú no más trabajo para ti, y pues yo lo que trabajaba era para mis vicios y para... O sea, ya tenías tu grupo de amigos de cada fin de semana, era tomadera. Sí. Era parranda seguro. Parranda seguro. ¿Y no tenías una relación estable con novios? ¿No? Pues a base de, tuve una relación, pero por lo mismo que me miraba que yo le hacía más caso a la cerveza. Tu vicio era la cerveza, era más fuerte que todo. Y todo empezó cuando tu mamá dices que empezó a enfermarse. Sí, o sea, yo ya tomaba, pero ya después que mi mamá empezó a enfermarse, pues ya empezó a entrar en mí, pues ya sabes, el enemigo te mete tantas cosas
Y empecé yo a tomar más y más, y yo miraba a mi mamá enferma y aún así yo reaccionaba a lo que yo hacía, o sea, yo seguía tomando. Y ya después empecé con unos vicios más fuertes y ¿Empezaste qué drogas a tomar? empecé a fumar marihuana. Ahí los mismos amigos de la parranda. Sí, los mismos amigos de la parranda, empezamos a empezar a fumar marihuana. ¿Tu mamá qué enfermedad tenía? Ella, ¿cómo se llama? Se le pararon los riñones, o sea, tenía hemodiálisis. No le funcionaban los riñones. Empezaron a hacer la hemodiálisis. La hemodiálisis. Y luego se fue empeorando más, perdió la vista. Y me decías que aún cuando no miraba ella te hacía la loncha. Sí, o sea, ella, ya cuando estaba muy enferma, ella llorando me decía que qué iba a hacer de mi vida. O sea, yo tenía 22 años, 23 años, y ella me decía, ¿qué va a hacer de tu vida? Yo ya estoy muy enferma, el único apoyo que tú tienes es mío y de tu papá, pero nosotros ya estamos viejitos, dice. Y yo estoy muy mala, porque perdió la vista, dice, ya no miro, dice, y yo siento que muy pronto ya voy a morir, dice. Y te pedía que cambiaras. Que cambiar, sí. ¿Y tú qué le decías? Le decía que sí, pero era en ese momento porque yo salía a la calle y seguía igual. Llegaba el sábado y volvías otra vez a las parrandas. Sí, a las parrandas. Y luego ya era entre semana. Ya no era nada más fin de semana, sino entre semana también. Entre semana, 4 o 5 días por semana. ¿Y tu mamá qué te decía? Pues ella llorando me decía que el dolor que ella tenía, que ella ya se iba a ir y que yo ¿con quién me iba a quedar si no tenía apoyo más que el de ella? Contabas que en ese tiempo le iba a llegar una muchacha, una niña, a tu mamá. Sí, esta niña era amiga de unas primas mías. Ajá. Y iba a la casa. Entonces mamá le decía, ¿cómo me gustaría que tú tuvieras una grande para que tú fueras esposa de Juan? Serías una excelente esposa para él. ¿Y ella tenía cuántos años tendría ella? En ese tiempo tenía como unos 11 años. Unos 11 años. Sí. Tú lo llevas 10 años. 10 años de diferencia. Yo tenía 21 o 22 años. Tu abuelo y tu mamá siempre quiso que tú formaras una familia. Sí, o sea, ella, cuando ella enfermó y eso, el deseo de su corazón ella era verme realizado, o sea, tener una familia, unos hijos, algo que me apartara del vicio. Porque ella decía que si ella se iba y yo me quedaba aún con ese vicio, que pues iba a fracasar. Ella sentía que su plan era verte realizado con tu familia, e irse en paz, morir en paz. Sí, exactamente. Morir en paz. Ella empieza a empeorar su situación de salud. ¿Y qué pasa? Ya el último, las diálisis no le hacían, le hicieron hemodiálisis cada 2 días, cada 3 días le tenían que estar lavando la sangre. Le pusieron catéteres en el cuello. Y tú la mirabas así, güey, tú decías, va a cambiar, ya. Sí, o sea, tú deseabas cambiar, pero tú decías, ya andan la tomadera, o sea, tú decías. Pero el vicio me tenía... Había algo más fuerte en ti que, o sea, el amor al vicio era más fuerte que el amor a tu propia madre, podríamos decirlo así. Sí, porque yo miraba las necesidades, esa enfermedad es cara. Yo miraba cómo mi papá se deshacía de cuántas cosas tenía por comprar las cajas. Cada caja estaba en 1,500 de era cara. Y yo ni aún así apoyaba, o sea, tu sueldo te lo echabas en las caguamas. Todo era, miraba la necesidad, no era ni pagar algo. ¿Y luego qué pasó? Bueno, pues, le digo que una vez encontré a mi madre llorando y me dijo que ella ya se iba, que sentía que ya, dice, hasta aquí yo no voy, dice, lo único que me duele es que te voy a dejar solo, dice, y tú sabes que tus tíos no tienes apoyo porque ellos piensan que le robaste mi cariño, y que tienen cierto odio a ti porque yo desde pequeño, recién nacido, te crié ahorita, dice, y ellos piensan que yo te quiero más a ti que ellos, que eres mi nieto, que no eres mi hijo. Y si estando yo te dicen cosas, ya cuando yo no esté, ¿cómo te van a tratar? Y si tu papá ya está viejo, ya está bien, ya está de grande edad, y si a él no le hacen caso, dice, ¿cómo te van a empezar a tratar? Y pasó el tiempo, yo ni aún así hacía caso, yo seguía tomando. Entonces recuerdo que fue un diciembre, me parece que era un 3 de diciembre, yo andaba trabajando ahí por Soriana, Tamatá, y llegó un tío mío llorando y me dijo, bájate las escaleras. Y ya, yo ya más o menos sabía qué pasaba. Entonces ya me dice, no, pues mamá, acaba de fallecer. y ya nos fuimos al seguro y empezamos y estaba mi papá llorando. Mi papá me dijo,
dijo, tu mamá me pidió un vaso de agua, y me dijo que le dolía su corazón porque te quedabas solo. Dice, y que el único remordimiento, o sea, sí, el único pesar que ella tenía era dejarte solo, dice, y tomó el agua y respiró y se murió. Ella se fue con ese pesar. Sí, pero me dijo o sea, que te entraba mucho conmigo, dice, que yo te cuidara, dice, que porque era el anhelo a ella, que tú estuvieras bien. Y que sí iba un poco triste porque no se había cumplido el sueño de verme casado. ¿Y qué pasó después de su muerte? Pues seguir con unos vicios, meterme más en la cerveza, en la En droga. lugar de decir ya echarle con esto, de alguna manera eso hizo un impulso más para meterte, hundirte más en la droga. Y luego ya empezó mi papá a enfermarse. Ah. Sí, a enfermarse, del corazón, era un paro cardíaco. Y se le empezaron a echar los pies, la cara, no podía caminar, o sea, caminaba 1 metro, se agitaba, se sentaba. Y empezó a sentirse en la casa vacía, todo bien feo, o sea, no quería ni llegar a veces a la casa, por eso yo me refugiaba más en la cerveza, porque había una tristeza, una soledad tremenda en la casa. O sea, tú eras tomar nada más. Tomar. Tratando de olvidar. Sí, o sea, aparentemente yo, con eso yo según me sentía feliz, porque los bailes, la cerveza, los amigos, pero eso era en la calle, yo sí tenía una cierta felicidad que me daba el vicio. ¿Tú te ponías una máscara cuando andabas con tus amigos? Sí, hacer. Pero entrando yo a la puerta de mi casa, hacia adentro ya miraba la realidad. Empezaba a vivir otra vez la realidad que era Soledad. una soledad tremenda. Y luego yo pues ya tenía unos 24 años. Y yo seguía igual, y a veces yo me ponía a pensar qué va a hacer de mi vida. Yo estoy grande y ya empezaron mis amigos a casarse y a hacer sus vidas, y yo seguía en lo mismo, seguía en la cerveza, en los bailes. Y yo recuerdo que a veces yo bien borracho, llegaba bien borracho a la casa y me ponía a llorar y le decía a Dios, ¿qué va a hacer de mi vida? O sea, ¿qué va a hacer de mí? Tengo 24 años y sigo igual. Yo le decía que Dios, dame una buena esposa, Señor. Yo le pedías una buena esposa para yo poder cambiar. Tú decías, tener una buena esposa yo cambio. Sí. Yo dejo toda la tomadera, la droga y todo, yo cambio. Sí. Lo único que pedí esto. Sí. Y así, no siempre le pedía, pero hay ocasiones en que sí le pedía. Y una vez mi papá se fue para el rancho. Él como quiera, nada, pero, o sea, estaba malo, pero él no se daba por vencido. Y recuerdo que esa tarde yo llegué cansado del rancho y me empezaron a decir, buenas tardes. Y yo no quería salir porque yo pensé que eran otras personas. Y no quise salir. Y estaba en el baño y luego ya me dejaron de hablarme y yo salí. Y estaba la niña esa que antes iba a mi casa, pero ya tenía 16 años. Ya. Estaba sentada en una silla y me dice, buenas tardes, le digo, buenas tardes. Le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Me sorprendió verlo. Me dice, lo que pasa es que vengo a hablar contigo porque hace 3 meses he estado soñando con tu mamá. Que me dice que tú andas en malos pasos. Que tú andas muy metido o sea, tienen los vicios y quiere que, como ella siempre ha sido cristiana, ella siempre. dice que vengo a hablarte de Dios. Y yo, me dio risa porque yo no creía nada de Dios, o sea... ¿Tú qué concepto tenías cristianos? No, pues estaban locos. A ver. Sí, no, los hermanos están locos, ellos nomás andan en las iglesias y creo ahí andan con las hermanas. ¿Y luego qué pasó con esta muchacha? Pues esta muchacha empezamos a platicar y nos empezamos a tratar, como yo la conocí desde niño. Y ella tenía su trabajo y en las tardes llegaba del trabajo y me llevaba de cenar porque pues ahí no había quien me hiciera comer. Ella llegaba con unas tortas o algo y me llevaba folletos de su iglesia. Sí, de la iglesia. Y a veces me encontraba borracho y yo le rompía los folletos. Lo rompía. Sí, se los rompía y se los quedaba. Le dije, no más, si quieres dinero, pues digo, bueno, no me andes hablando de eso porque es pura mentira. Eso es pura mentira, no es cierto. Y el día que yo me fuera a una iglesia se acaba el mundo. ¿Y luego qué pasó? Pues me empecé a enamorar de ella por la forma en la que ella se interesaba en hablarme la palabra de Dios y que se interesaba en llevarme a cenar, siendo que yo no era nada de ella. Y pues nos empezamos a tratar y nos hicimos novios. ¿Luego se casaron? Sí, nos casamos. ¿Y cómo fue tu tiempo cuando se casaron? Pues yo mi idea, yo comentaba con mis amigos que traía esa novia
pero que era cristiana, y yo, que es cristiana. Y unos amigos me decían, no, pues nomás, júntate con ella, acá de la iglesia, Ese te era vas a los tener en tu consejos. casa. Y yo me llevé esa idea, Ajá. me junté con ella, me la llevé por la casa y la saqué de la iglesia. Por 3 meses, pero empezaron los problemas, fui fuertes en la casa y incluso llegar a los golpes, a aventarnos cosas. Llegaste a golpearlo. Ella era una persona, ella era una muy, ¿cómo se llama? Sí, sin malicia, ella pues, se crió en una iglesia. Sí. Ella cuando llegó a la casa, pero yo le empecé a crear otra persona por mi forma de ser, o sea, yo la maldecía, llegaba un borracho, la humillaba y ella pues empezó a defender. Y así fue un año. Un año de puro infierno. Puro infierno. Ella estaba embarazada y así nos peleábamos bien fuerte. ¿Te golpeaste aún estando embarazada? Sí. No les importaba. No, pues yo estaba completamente cegado por... ¿Y te metías más a la droga? Sí, no toqué fondo en la droga, pero sí me drogaba. Te llegaba borracho y drogado. Sí. Y empezaban los pleitos. La madrugada, la golpeaba. Sí. Y luego, Ella me seguía hablando de Dios. tú le seguías, ella te Sí, seguía yo hablando le de seguía. que había esperanza para ti. Sí, Dios, si tú recibes a Cristo en tu corazón, Él va a cambiar nuestras vidas. Ella aguantó mucho. Tú le decías, ya no te quiero aquí en la casa, es que ya Sí, terminó. y ella también incluso me dice, no, hombre, a veces agarran así sus cosas y se iba y yo iba y la buscaba y venía a la casa y decía, es que tú me tratas bien mal, tú ni me quieres, pues cómo me tratas. Y yo, no, es que sí te quiero, pero algo dentro de mí me hacía ser así cuando yo llegaba un borracho, o sea. O sea, te transformaba, el alcohol y la droga te transformaba. Sí. ¿Y luego qué pasó? Dice que viste una señora que aprecia a tu mamá. Sí, una vez fuimos al centro mandado y entonces ya no me había invitado a mi esposa a la iglesia, ¿no? Y entonces llega una hermana que iba a la misma iglesia de mi esposa, pero yo ya la había sacado de la iglesia, entonces saludaron, hola, ¿cómo estamos? Y entonces empieza a hablar la señora que iba a ver una campaña. Y yo pues iba ignorando la práctica de ella, iba viendo hacia adelante la gente. Pero entonces volteaba hacia ver y la señora se parecía bastante, mi mamá a tu mamá. Sí. Y me dice, ¿no quiere usted a la iglesia? Y yo sin duda le dije, sí. Digo, ¿es una campaña de la sede? Le dije, sí. Y me volteé a ver a mi esposa como... ¿Y sorprendida? Sí, sorprendida. Entonces llegamos a la casa y yo así, le digo, sí, listo, te vamos a ir a la campaña. Y ya luego fuimos a la campaña y otro día quise volver a ir ahí y ya fue cuando acepté a Cristo. ¿Tú aceptaste a Cristo? Sí, y empecé a ir a la iglesia con bastante gozo, a una iglesia en la San Marcos. ¿Dejaste de tomar, drogar, todo? Sí. ¿Y luego qué pasó? Pero a los 3 meses empecé a agarrar otra vez. Volviste a recaer. A recaer en el vicio. Y en público yo salía del culto y tomaba. Si tú salías del culto, te ibas a tomar. A tomar, sí. Y en trabajo tomabas, Me drogaba. Y ya se burlaban de tus compañeros. Sí, se burlaban porque me decían, mira, pues tú tienes que ser hermano y allá andas muy de hermano y aquí en el trabajo andas tomando y con eso. ¿Y luego? Entonces yo me desanimé, dije, esto no es para mí, dije, esto de la religión no es para mí y hablé con mi esposa y le dije, mira, yo no te voy a quitar, voy a hacer iglesia porque yo sé que es cosa buena. Sí. Digo, es muy bueno ir a una iglesia, digo, pero yo no puedo hacer las cosas que se me piden ahí. Le digo, yo no te voy a quitar que vayas tú y sigue yendo. Tú dijiste, yo soy un caso perdido. Tú sí sálvate, pero yo soy un caso perdido. Sí, dije, yo hasta aquí. Tú dices que yo no cambiaba por nada. Tú sigues en lo tuyo y yo en lo mío. Ajá. Entonces, un primo mío, él también ha ido a la iglesia con su novia, en ese tiempo era novia, ¿sí? No, hacían esposa. Y entonces me van y invitan a mi esposa a una campaña que organizó usted ahí en la colonia Echeverría. Y yo les dije, no, pues yo ya no quiero ir, porque pues no, realmente. Soy un caso perdido, ustedes. Y ellos me siguieron insistiendo y yo fui. Y ahí estaba el predicador y estaban los. Entonces, como usted se para a decir que quién recibe a Cristo y eso, yo fui tocado muy fuerte por Dios y yo me levanté llorando y yo me preguntaba, ¿por qué vas a...? Yo no me lloraba, no, lloraba algo hermoso de tener. Algo especial, entonces yo hice un pacto con Dios. Ahí empecé a hacer Dios, perdón, por eso y empecé a ir, pero ya iba a otra. Hablé con otro pastor que iba a ir a la Luz de Esperanza. Ahí es Centro Cristiano Luz de Esperanza, misión de Centro Cristiano. Sí. Y empecé ahí. Y igual 3 meses yo bien firme en la palabra de Dios.
Y bien firme y haciendo las cosas de Dios. Y le dije a mi esposa, le dije, a ver, está en la iglesia, le digo, aquí en esta iglesia me siento a gusto porque hay menos tiempo, hay menos espacio para el diablo, el martes y viernes. Allá nomás era el puro domingo. Entonces yo entre semana, pues, me perdí así de semana. Y pasó ese tiempo, Leo, entonces yo, el brother Héctor nos empezó a discipular, a dar clases, y un jueves, que no quiero dar una clase, yo no fui porque me quedé en el trabajo en la noche. Y recuerdo que estaba caluroso en ese día y que empiezan mis amigos de mi trabajo a tomar. Porque ya ahí miraban que yo tomaba de familia. Y yo una no es ninguna. Y yo algo dentro de mí me decía, no lo hagas, es un pacto con Dios, que ibas a echarle ganas y eso. Pues me ganó más la carne y agarré la caguama y me la tomé. Y luego mandé, traí otra y otra y otra y empecé a tomar. Y recuerdo que estaba la droga en una barra ahí, había marihuana en una barra ahí. Y yo me le quedé viendo y luego algo me decía, no lo hagas. Y no, pues yo agarré y me drogué esa noche. Si se hace un chorro de marihuana. Y ya llegué como a las 1 o 2 de la mañana a la casa. Bien borracho, no discutí con mi esposa, llegué bien borracho y drogado. Entonces otro día no fui a trabajar y una tía mía va a la casa y me dice que vayas a la clínica porque tu papá está bien malo y no, o sea que allí no pueden hacer nada por él. Y luego se me vino a mi mente, yo tuve la culpa. Porque yo hice un pacto con Dios y lo rompí ese pacto y empecé a tomar otra vez. Y si le pasa algo a mi papá va a ser mi culpa. Y así yo empecé y venía saliendo las lágrimas. Y llegué a la clínica y mirá, mi papá estaba en una banca así, así bien esforzado. Muy apenas se le dio su voz y los ojos los tenía bien apagados. ¿Sí? Y él me empezó a decir que ya, dice, no, pues, se me hace que ya me voy, dice, los papeles de la casa están en algún lugar y dijo, que se me hace que yo ya no aguanto. En eso llega un tío mío y nos vamos al hospital civil y ya lo metemos y me dice, ya empecé a hacer el papeleo y me hizo la tráfara social. Y dice, háblele a sus familiares. Este es el único hijo de él. Le digo, no, tengo más tíos. Dice, háblele porque esto va a estar fuerte. Y dice, su papá ya no vamos a esperar que se le quede por ahí el corazón porque ya. El hospital infantil más alto que se murió. Sí, después el civil se dijo, ya su papá tiene ya el corazón lo tiene muy lastimado. Ya tenía pares cardíacos y luego la edad que él tenía, una edad ya grande. Dijo, ya no tiene fuerza en su corazón, o sea, ya, vamos por él de acá. Y yo me sentía culpable porque lo que le estaba pasando a él era mi culpa porque yo había hecho un pacto con Dios y lo había rompido. Y dije, no, si le pasa a mi papá es mi culpa. Entonces salí al pasillo y empecé a orar, a llorar y yo recuerdo estas palabras que yo le dije a Dios. Le dije, Dios, perdóname, yo sé que lo que está pasando es mi culpa. Dije, pero si tú sanas a mi padre, si tú lo curas de eso que tiene, mi vida por la de él, le dije, si lo curas yo voy a dedicar de aquí en adelante a servirte a ti, a hacer lo que se me mande en la iglesia, pero sana a mi papá. Y empecé a orar y a orar. Entonces ya hice de cabeza la oración y después pasé a ver a mi papá. Y ya mi papá lo vi más animado, o sea, con más fuerza. Sí. Y ya me hablaba y me movía los brazos y así. Entonces ya, pues ahí como era el Seguro Popular, tienes que andar haciendo papeleos y fui con la trabajadora social y ella me dijo, oye, su papá se recuperó muy pronto. Y dice, es un milagro, dice, porque estamos esperando que acabara él. Le dijo que ella había reconocido que era un milagro porque se había dado cuenta cómo había entrado. Sí. Sí, o sea, y es de cuenta que pues yo sí me sentí, ¿cómo se llama? Agradecido con Dios. Dios se había respondido de lo que tú habías hecho. Entonces, ya después, mi papá, para el siguiente día, de antes, yo le dije, papá, que vamos a la iglesia, Dios te va a poner un corazón nuevo. ¿Y qué dice que sintió cuando estabas hablando con él? Bueno, para esto le dije, ¿qué sentiste? Pues mira, dijo, yo sentí como que algo me entró en los pies, y se me fue hasta adentro, y yo no podía respirar, y todo me lo sacó así hacia arriba, y luego empecé a respirar. Empecé a mirar bien, y empecé a sentir fuerzas en mis piernas, en mis brazos, y yo él no iba a la iglesia, yo le empecé a platicar de Dios, a lo poco que yo sabía, y le empecé a decir los milagros que Dios hace, pero que uno tiene que recibirlo, que uno tiene que tener fe en que Dios puede orar en la vida de uno. Y aún así yo como andaba, que había caído,
como quiera yo, le dije a mi papá que Dios es un Dios poderoso. Entonces sale mi papá y me lo llevo a la iglesia. Y ahí en la iglesia le dije que orara por él, porque estaba enfermo. Y desde ese día que me veo a la iglesia y que oraron por mi papá, hasta el día de hoy él no ha vuelto a tomar una pastilla, siendo que él ¿Las tiró todas? las tiró. Él tomaba 3, 4 pastillas diarias para que del cardíaco y que no se le... Y hasta ahorita él no toma pastillas. Y él le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Que Dios lo había sanado Que Dios lo había completamente. sanado completamente. Por eso que él había sentido. Él sintió cuando algo entró en su cuerpo y que lo libertó. Sí. Y tiró las pastillas y hasta ahorita no toma pastillas. Y ahora sí no sale de la iglesia. No sale. Es el primero que ha puesto a ir a la iglesia y pues sí, estamos muy contentos. Sí, brother, y tu matrimonio se restauró. Mi matrimonio, bueno, es un proceso, sí, empezó lo de mi papá y luego yo me empecé yendo más a luz de esperanza, pero siempre hay pruebas. Siempre el diablo, siempre el diablo va a andar queriendo meter la cuchara. No quiere que llegue la bendición a tu vida. Entonces, teníamos problemas, pero las mismas clases que en la iglesia se me estaban dando, esas clases me estaban sirviendo mucho. Porque yo empezaba a sacar armas para lo que venía, sí. Y empezamos, y mi esposa empezó el discipulado, yo también. Y empezamos, y empecé, y ya cuando venía los problemas, yo empezaba a sacar partes de la palabra. Te bendiga. Oye, brother, bueno, ya nos queda un minuto. ¿Qué les puedes decir a todas las personas que simplemente ves una diferencia en tu vida pasada y tu vida ahora? Sí, mucha diferencia. La gran diferencia que hay ahorita, que ya recibe Cristo en mi corazón, es que hay una paz, una armonía en mi hogar, siendo que había puros problemas, vicios, maltratos, golpes. Ahora es muy diferente porque yo antes le digo que llegaba y de la puerta al centro de mi casa había soledad, tristeza. Ahora yo llego con el gozo que yo salgo de la casa, entro con ese mismo gozo. Porque Dios lo tengo en mi corazón, y yo invito a todos los hermanos que están escuchando esta radio que reciban a Cristo, porque es la única solución para los problemas de los matrimonios que están destruidos, del vicioso, de cualquier problema que tengas en tu vida. Dios te va a salvar si tú le abres tu corazón y lo pones por tu Salvador. Amén. ¿Ya te diste cuenta que la droga nunca pudo, solamente Cristo? Ni la droga, ni la cerveza, ni los bailes, ni las mujeres. El único hueco que hay en tu corazón, aún teniendo esos vicios, que lo llena, se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Se quisiera los 15 minutos más, pero no hay billetes para poderlos pagar. Pero ¿dónde llega? Dios nos va a dar. Y vamos a tener más tiempo en este programa para poder seguir contando las maravillas que Dios hace en cada uno de nosotros. Amén. A veces se nos hace muy difícil seguir al aire todavía en este programa, pero cuando tú escuchas ese tipo de testimonios, tú dices, Señor, creo que todavía falta más, todavía le queda más tiempo a este programa para poder proclamar lo grande y precioso y maravilloso que tú eres. Así que Dios les bendiga, esperamos que a través de este testimonio hayamos despertado conciencias. Dios les bendiga. Para ti, ¿qué es la qué buena?